El 4 de marzo de 1877 Tchaikovsky estrenaba El lago de los cisnes, pero lo que Tchaikovsky no sabía es que la música estaba a punto de cambiar para siempre, y no por el éxito que le estaba teniendo, sino porque justo al mismo tiempo Thomas Edison estaba trabajando en el fonógrafo, la primera máquina que grababa y reproducía sonido, y con ella la música sí cambiaba para siempre. Y con el fonógrafo ocurrió un poco como ocurrió siempre con los inventos de Thomas Edison, sinceramente, que él no fue tal vez la persona que la inventó genuinamente, pero sí la persona que lo hizo popular. Y es que Thomas Edison se estaba basando en aparatos que ya existían desde hacía 15 años que permitían grabar el sonido en una superficie. ¿Qué cambio tenía el fonógrafo de Edison? Que no solo permitía grabar la música, sino que permitía escuchar lo que tú habías grabado. Los aparatos anteriores no lo permitían y eran virtualmente inútiles. Words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Pero el fonógrafo de Thomas Edison seguía teniendo un problema, y es que él utilizaba un cilindro con una lámina de aluminio que tenía tanto ruido y era tan dura que lo que luego reproducías era casi reconocible. Así que unos años más tarde vino Graham Bell y dijo, es que a lo mejor utilizar aluminio, que es metal, no es muy buena idea para captar la vibración. ¿Por qué no lo cambiamos por cilindros de cera, que a lo mejor es muy blando y muy delicado, pero permite coger la vibración con mucha más precisión? Y caray, sí fue un éxito. En 1887 aparece Columbia, la primera empresa del mundo que se dedica a fabricar y a distribuir música en los cilindros que había inventado Graham Bell. De todos modos, esos cilindros seguían siendo muy delicados, muy complicados y cabía muy poca música. Y así es como poco más tarde aparece Berliner justo a final del siglo XIX y dice, bueno, es que si hay que usar cosas circulares y una aguja, ¿por qué no utilizamos un disco plano en vez de un cilindro, que es mucho más práctico y más fácil de hacer? Y así es como Berliner inventó el disco de goma laca, que es el precursor del disco de vinilo que tenemos hoy. Y caray, sí fue un éxito porque en 1900 aparece la RCA, una empresa dedicada a fabricar y distribuir música en el disco de goma laca que había inventado Berliner. El disco de goma laca de Berliner era increíblemente duro, duradero y cabía mucha más música, y se hizo enormemente popular. Para primeros del siglo XX viene la primera gran explosión de la venta en formatos físicos. Pero la goma laca tenía un problema, y es que la goma laca no es un plástico. La goma laca es la baba de una especie de gusano que vive en Sri Lanka. Entonces, pues cuando eso empieza a tener popularidad, el pobre gusano no da abasto para fabricar babas, para hacer goma laca, y llegaba a un punto en que a lo mejor la venta de una industria incipiente, que es la venta de música grabada, pues no podía depender de las babas de un gusano de Sri Lanka. Y así es como en 1940, en esa década, aparecen los dos grandes cambios que definirían casi la música como la entendemos hoy en día. Por un lado viene de la época dorada de los plásticos, y entonces la goma laca pasa a ser acetato y el acetato pasa a ser cloruro de polivinilo o PVC, que es el disco que utilizamos hoy en día. La otra gran revolución es que aparece la aguja electromagnética, la cápsula que funciona no de una manera mecánica de membrana más aguja conectadas de manera mecánica. Aparece una aguja microscópica que tiene una cápsula electromagnética que permite reconocer y grabar surcos de una manera microscópica e increíblemente precisa. Y así es como aparece el disco de vinilo, que en 1948 la Columbia empieza a distribuirlos con este nuevo formato, y después de varias peleas se crea el estándar que todavía utilizamos hoy en día. Disco de vinilo de 33 revoluciones por minuto, 12 pulgadas y 45 minutos de duración con las dos caras. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué la mayoría de los discos de toda la gente tienen un formato de 12-14 canciones de 2 minutos, 3 minutos y medio? Pues básicamente porque era la estructura del formato de LP que creó la Columbia. Toda la estructura de música que tenemos hoy en día de 12-13 canciones de 3 minutos está heredada de las limitaciones que tenía el formato físico que estandarizó la Columbia durante los años 40 y 50. ¿Qué ocurre? Que durante los 50 es la otra gran explosión de la venta de los discos de vinilo, que eran mucho más fáciles de fabricar y de vender, y encima eran mucho más baratos que los discos de goma laca. Durante los 50 crean la cinta electromagnética, aparece el magnetófono. No grababa en un surco físico, grababa en una cinta electromagnética.
que era muy complicado, era tecnología punta y tuvo muchas utilizaciones en la industria musical profesional, permitía grabar en pistas. ¿Qué problema tenía la cinta electromagnética del magnetófono? Pues un poco era volver a la casilla de salida. Era grande, era compleja y era delicada. Pero había muchas empresas que estaban muy centradas en conseguir una manera de hacer la cinta electromagnética barata, pequeña y sobre todo portátil. Curiosamente, unas empresas que estaban muy interesadas en hacer una versión portátil fácil y barata de la cinta electromagnética eran las marcas de autos. Los autos sabían que había futuro en que los autos pudiesen reproducir música, y de hecho estaban tan interesados que ya durante los años 50 teníamos pruebas de autos que tenían reproductores de vinilo dentro, que eran un auténtico desastre, funcionaron muy mal y la mayoría solo funcionaban cuando el coche estaba parado. Pero las empresas de automoción estaban muy interesadas porque sabían que había un gran futuro en los coches que te permitían reproducir tu propia música. Y de hecho empresas multinacionales en la automoción como la Chrysler o como la Ford fueron algunas de las grandes financiadoras del desarrollo tecnológico de la cinta electromagnética portátil. Y así es como llegamos a los 60 y aparecen por primera vez la versión pequeña, portátil y accesible de la cinta electromagnética que se había creado en los 50. Aparece en Estados Unidos el 4 pistas, de hecho fruto de un consorcio en el que estaba la Ford, estaba Motorola y estaba la RCA, que era la competencia de la Columbia. Justo al mismo tiempo, en Alemania, se estaba creando por parte de Philips la cinta de cassette que conocemos todos, que tenía una calidad de audio notablemente inferior al 4 pistas, porque el 4 pistas se hizo pensando para crear música y permitía grabar la música en 4 pistas independientes. La cinta de cassette era mucho más pequeña, mucho más barata y mucho más eficiente industrialmente, pero su calidad de sonido era notablemente peor. De hecho, había nacido como una herramienta para grabar voz, como una especie de dictado, para grabar conferencias o grabar notas de prensa. Al final la guerra estalla en 1964 cuando se lanza oficialmente al mismo tiempo el 8 pistas, que era la versión mejorada del 4 pistas que habían creado la Ford con Motorola y con la RCA, y se saca el audio cassette de Philips, que era el cassette adaptado para grabar sonido. Y ahí empiezan 20 años de una durísima guerra de dominación entre los dos formatos de soporte electromagnético, que curiosamente acabaría ganando el cassette a pesar de que tenía mucha menos calidad y a pesar de que el 8 pistas tenía grandes empresas multinacionales detrás como la Ford o como la Motorola o incluso como la RCA. De hecho, apostaron tanto que para 1965, solo un año después, la Ford empezó a incluir en sus coches reproductores de cassettes de 8 pistas, que de hecho para 1968 casi se convierte en un estándar en algunas marcas de automoción. De hecho, el 8 pistas se continúa mejorando y en 1970 aparece el 8 pistas cuadrofónico. O sea, parece increíble que en 1970 tuviésemos un formato de cinta electromagnética cuadrofónico. Y a pesar de eso, el 8 pistas acabó perdiendo la batalla a la cinta de cassette de Philips. ¿Por qué? A ver, no es fácil encontrar una única razón de por qué la cinta de cassette le acabó ganando la partida al 8 pistas. En cierto modo, porque tal vez entrar en una guerra de producción industrial eficiente con los alemanes es en gran medida una batalla perdida porque son los reyes de la eficiencia industrial. Y de hecho durante la década de los 60 el cassette mejoraría muchísimo y Philips conseguiría hacer de la cinta de cassette un formato cada vez más barato, más fácil de fabricar y sobre todo más eficiente y de mejor calidad. Una cosa que le ayudó mucho es que Philips permitió a otras empresas que fabricasen y mejorasen sus propias cintas de cassette. Y así es como ya para primeros de los 70, al mismo tiempo que aparece el 8 pistas cuadrofónico, aparece la cinta de cassette de dióxido de cromo y aparecen las primeras cintas de calidad de verdad. Aparecen las cintas de TDK, aparecen las cintas de Sony, aparecen las cintas de Maxwell. Así que la cinta de cassette de Philips a lo mejor seguía siendo de peor calidad, pero cada vez la diferencia era menor y cada vez era más barata y la diferencia de precio de una a otra era cada vez más importante. Y no solo eso, sino que encima la cinta de cassette pasa de los 40 minutos a los 60, de los 60 a los 90 y es que en los años 90 llega a los 120 minutos, con lo cual se convierte en un formato casi imbatible. Otra cosa que ayudó muchísimo a la supremacía del cassette es que, tal como el 8 pistas estuvo muy centrado en el formato americano y fuera de Estados Unidos tuvo mucha menos repercusión, el 8 pistas se llegó a vender aquí en Europa y se llegó a vender en Japón, pero tuvo poca penetración. Fue casi de un mercado principalmente norteamericano, de Estados Unidos y de Canadá, mientras que Philips sabía que tenía que competir en un mercado global y consiguió implantar la cinta de cassette en todo el mundo. Tuvo una gran implantación en Australia, en Japón, en prácticamente todos los países del mundo, incluido Estados Unidos.
Así que mientras Philips vendía miles de millones de cintas de cassette en un mundo globalizado, el 8 pistas seguía muy concentrado en el mercado americano. Y también en los 70 una cosa que ayudó muchísimo al despegue definitivo de la cinta de cassette es que Philips, que era consciente de que tenía que ganar la batalla de una manera globalizada, decidió regalar los derechos industriales de su cinta de cassette. Cualquier persona podía fabricar, vender, distribuir y hacer sus versiones mejoradas de la cinta de cassette que no tenía que pagarle derechos industriales a Philips. Eso disparó su popularidad y la hizo popular en todo el mundo. Eso es lo que también ayudó a que de repente empresas de informática empezasen a usar la cinta de cassette para almacenar datos. Y es cuando Philips dijo, hostia, si es que aquí hay un montón de negocio, no solo puedo grabar música, sino que los informáticos pueden grabar datos. De todos modos, la estocada final al 8 pistas vendría en 1979 cuando Sony saca el Walkman, el primer reproductor portátil de cinta de cassette que cambió para siempre cómo escuchamos y entendemos la música. Si hay uno de esos inventos que cambiaría la música para siempre, ese fue el Walkman de Sony. De todos modos, como dato curioso, Sony nunca llegó a patentar el Walkman porque había una persona que había creado un reproductor portátil de cintas de cassette en Alemania antes que la propia Sony, la cual no llegó a tener éxito y enseñó su invento a muchas empresas que no le compraron el invento, pero que él al final acabó patentando. Así que Sony acababa llegando a un acuerdo con este medio alemán brasileño que había creado el primer verdadero y genuino reproductor portátil de cinta de cassette, pero el hecho de que Sony no pudiese patentar su Walkman ayudó a que muchas empresas creasen sus propios Walkmans y eso disparó todavía más la popularidad. Por primera vez teníamos al fin un formato que era muy resistente, muy fácil de usar, muy barato y que era portátil, pero seguía teniendo una asignatura pendiente que era la calidad de sonido. El rango de frecuencias que trabaja una cinta de cassette es limitada y eso no tiene arreglo. Así que Philips, viendo que se estaban utilizando también sus cintas de cassette para grabar información digital, dijo, ostras, es que a lo mejor el futuro está en toda esta información digital. Y así es como salió con Sony, que era la persona que había creado el Walkman y la persona que había convertido la cinta de cassette en la todopoderosa del mundo. Y así es como Philips y Sony se juntan para crear en 1982 comercialmente el disco compacto, que era una especie de evolución tecnológica de los reproductores al láser de información digital que ya existían. El disco compacto cambiaría la música para siempre. No solo era pequeño, no solo era portátil y resistente, sino que encima tenía una calidad como nunca antes nadie había visto. Hoy estamos enfrascados en una pelea de ¿suena mejor el vinilo o el disco compacto? ¿Qué es mejor, Jorn? Antiguamente, para 1982, cuando sale el disco compacto, se vende como la mejor calidad de sonido jamás creada por el hombre mediante el sistema digital. Y de hecho, con lo primero que acabó arrasando fue con las ventas de los discos de vinilo, precisamente porque se vendía como más calidad. Después de haber arrasado con las ventas de vinilo, acabó arrasando con las cintas de cassette y nos ponemos al final del siglo XX, con la etapa de mayor grandiosidad de la historia de la industria discográfica, que fueron los años 1999, 2000 y 2001, en los que nunca jamás la industria discográfica fue tan grande, tan rentable y tan grandiosa. Fueron los años dorados de la industria discográfica. Sony había tenido mucho éxito con el Walkman y muy rápido lanza la versión portátil del disco compacto, el Discman. Lo lanza en 1984, 2 años después de lanzar el disco compacto. ¿Qué ocurre? Que era absurdamente caro y absurdamente delicado. Entonces ese famoso D5, primer Discman de Sony, no llega a tener éxito porque costaba muchísimo dinero y no lo podía reproducir en movimiento. Entonces pues dejaba de tener mucha utilidad. Tendríamos que esperar a mitad de los años 90, cuando hay una considerable bajada de precio en los Discman, muchas empresas fabricando este producto y sobre todo la creación de un sistema de buffer que permite moverte sin que la música esté dando saltos y se esté interrumpiendo. De todos modos es curioso porque el salto del siglo XX al siglo XXI, los años 1999, 2000, 2001, coinciden con el cambio de siglo, coinciden con la gran etapa gloriosa de la industria musical, pero a la vez coinciden con cuando se está gestando la propia decadencia de esta industria musical. En 1999 aparece Napster, el primer programa de descargas P2P. Ahora viene la época dorada de la piratería. Muchas veces solemos decir erróneamente que con Napster en el 99 empieza la piratería, pero en el fondo la piratería es algo que siempre ha existido y siempre ha estado ahí. Durante muchos años miles de artistas cantaban canciones de otros artistas y no pagaban derechos. Hubo discos de vinilo piratas toda la vida, ilegales. Las cintas de cassette se hicieron piratas toda la vida y de hecho ha habido bandas importantes como Sonic Youth, como REM, que nunca hubiesen llegado a ser lo que son de no ser por las cintas de cassette copiadas en las universidades, y el disco compacto permitía por primera vez hacer copias idénticas clonadas con la misma calidad
De manera que la piratería en el fondo siempre había existido, incluso en internet. Antes que en Napster, la gente ya intercambiaba archivos en MP3 por chats en el IRC o por los grupos de correo que estaban en Yahoo o en Lycos. Entonces, en el fondo Napster no creaba la piratería en internet, sino que venía a hacer accesible una manera de intercambiar archivos que ya existía. Yo le ofrezco al mundo mis archivos de música a cambio de que el mundo me ofrezca los suyos y creamos una gigantesca base de datos en archivos MP3. Un sistema de archivos comprimidos en MP3 que había nacido en Alemania a primeros de los 90, en el 93, mediante un sistema de compresión con un formato que aspiraba a ser un estándar gratuito. Y caray, sí lo consiguió, porque el MP3, que al no requerir derechos industriales, cualquiera podía comprimir su música en MP3, compartir su música en MP3, comprimir y descomprimir su música en MP3, y eso es lo que hizo que en muy pocos años se convirtiese prácticamente en un estándar. Y a partir de aquí nace, tal como acaba la época dorada de la industria musical, empieza la época dorada de la piratería, que serían de los años del 2001 al 2005-2006. Vale, fue un gran golpe económico en la industria, pero al mismo tiempo permitió a mucha gente conocer música, conocer bandas, a muchas bandas hacerse famosas gracias a compartir su música en internet. Permitió a mucha gente que no tenía dinero poder disfrutar de la música, e incluso permitió a mucha gente poder acceder a música que directamente no se distribuía en sus países. ¿Te gusta la típica banda electrónica de Noruega que no conoce ni su madre? Da igual que no vendan el disco en tu país, solo tienes que descargarla y ya puedes escucharla. Así que al mismo tiempo que comienza una lenta, larga y tortuosa decadencia dentro de la industria musical, aparece una nueva etapa dorada de desarrollo cultural dentro de la música. Y aunque muchas veces solemos decir que los sistemas P2P como Napster fueron la gente que disparó la piratería que arruinó la industria musical, en el fondo fue todo mucho más complicado. El 23 de octubre del 2003 se produce un elemento que cambiaría también la historia y la piratería para siempre, porque Steve Jobs presentaba al mundo su iPod. Y Steve Jobs en el fondo era también una especie de Thomas Edison, en el sentido de que Steve Jobs nunca inventó nada de lo que lo hizo famoso, sino que cogió cosas que ya existían y las hizo populares para todo el mundo. Ya existían los reproductores MP3, ya existían los reproductores MP3 con disco duro, así que Steve Jobs no estaba inventando nada, simplemente estaba convirtiendo en algo mundial y popular algo que ya existía. Y es curioso cómo a veces tenemos un recuerdo un tanto sesgado de lo que es la historia de la piratería, porque siempre consideramos que las plataformas P2P como Napster fueron las que mataron la industria musical, pero la piratería se sustentaba en dos pilares muy importantes: la descarga de archivos y los reproductores que te permitían reproducir esa música descargada, porque como si no ibas a tener música que meter en el iPod. Así que aunque Steve Jobs en el fondo también es uno de los padres de la piratería del siglo XXI, nunca se le ha reconocido como tal. Aunque hay que reconocer que el papel de Apple en la distribución musical es mucho más complejo que el reproductor de MP3, porque en el 2003 aparece la tienda de iTunes, aparece el mayor vendedor de música en descarga digital. Apple se quedaba con el 50% del dinero que pagaba el usuario al descargar música, con lo cual de repente el dinero a repartir de la distribución musical aparece con un nuevo actor que se queda una cantidad ingente de dinero, que es Apple. Nace la descarga legal y con ella el expolio que tienen empresas como Apple. Pero bueno, estos años de salto del siglo XX al siglo XXI, del 99, 2000, 2001, 2003... fueron frenéticos, pero no solo porque nace Napster, nace el MP3, nace el iPod, nace Pandora en el 2000, la otra empresa que cambiaría la música para siempre, pero ellos no lo sabían. Pandora era una empresa que permitía tener radio a la carta. Era como la radio, pero tú podías elegir la canción que querías escuchar, le dabas el play y la escuchabas. ¿Te suena de algo? Es el streaming, pero ellos los pobres todavía no lo sabían. Así que en el 2000, de la mano de Pandora, nace el futuro de la música, que era la música en streaming. El problema es que los pobres llegaron demasiado pronto a un mundo que no estaba preparado para su idea. A pesar de que en el fondo la gran idea de Pandora no era solo el streaming antes de llamarse streaming. El gran proyecto megalómano que tenía Pandora era el proyecto Genoma Musical, en el que la empresa de Pandora aspiraba a coger toda la música que existe en el mundo y crear un complejísimo sistema de catalogación de 450 referencias o 450 tipos para catalogar la música, que un complejísimo algoritmo matemático establecería interrelaciones entre la música para establecer conexiones de qué te puede gustar y qué no te puede gustar. ¿Te suena de algo? Había nacido el terrible y endemoniado y odioso algoritmo de la música.
Y estos primeros años del 2000, del 2003 al 2010, y casi hasta hoy en día, de repente la industria musical entra en una lenta y tortuosa agonía en la que empieza una continua cuesta abajo sin frenos, fruto de su propia decadencia, su propia ineficiencia y los problemas que le traían pues el P2P, el MP3, los iPods y que le traían sistemas como Pandora. Que lejos de reinventarse a sí misma y lejos de buscar qué estaba haciendo mal para cambiarlo, empieza años de una persecución judicial en la que todo el mundo era el potencial enemigo de la industria discográfica y todo el mundo era una potencial fuente de ingresos a la que expoliar y quitarle dinero. Nace un sistema judicial absurdo, persecutorio y confiscatorio por mano de las discográficas que todavía no ha terminado y que en el fondo tampoco las consiguió salvar de su propia decadencia. Tendría que venir en el 2008 una empresa que se llama Spotify. Spotify no es la primera empresa de streaming que aparece, pero sí que tiene dos cosas que hicieron que Spotify se convirtiese en un estándar. La primera es que Spotify tenía un sistema de cuenta gratuita por publicidad que la hizo enormemente popular. La segunda es que Spotify no estaba tan obsesionada con ganar dinero, sino primero tengo todo el catálogo del mundo como sea, lo quiero todo, y luego ya me preocuparé de ganar dinero. Spotify se había convertido en el nuevo monstruo y Spotify se había convertido en el nuevo enemigo. Y ya sabes lo que dice el refrán. Si no puedes vencerlo, únete a él. Y así es como en el fondo pasan de la guerra a una especie de, vamos a darnos amigos las discográficas y Spotify, vamos a buscar un sistema en el que todos ganemos dinero. ¿A cargo de quién? A cargo de los artistas. Y así es como pocos años más tarde empieza una lenta y tortuosa decadencia, donde mientras la industria musical se está recuperando, mientras nacen nuevos mastodontes que antes no existían de empresas como Spotify, los artistas se ven atascados en un sistema en el que cada vez reciben menos dinero. Curiosamente tenemos en el 2015 un cambio que intenta revolucionar todo esto cuando en el 2015 aparece Tidal de la mano de muchos artistas, principalmente de Jay-Z, que lanza el sistema de streaming justo que viene a pagar justamente a los artistas. Ese día en el que Jay-Z aparece en público con Beyoncé, con Kanye West, con Madonna, con Daft Punk, con Arcade Fire, con un montón de artistas que vienen a soportar una plataforma éticamente justa que va a pagarle a los artistas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que si haces lo mismo de la misma manera, con el mismo sistema, pues el resultado lo más probable es que sea el mismo. Y así es como el resultado final pues acabó siendo el mismo. Y no me malinterpretéis, Tidal paga a los artistas mucho más de lo que paga Spotify, pero es que en un sistema en el que el problema no es tanto Spotify, sino todo un sistema de gestión de la industria musical, del que Spotify no es más que un solo actor de toda una industria que posiblemente funciona mal y de manera ineficiente y que carga sus ineficiencias sobre los artistas, Tidal no consiguió ni mejorar ni pagar notablemente bien a los artistas. De nada te sirve en una industria que está funcionando mal cambiar una de las piezas si no cambias el resto. Así que a pesar de las buenas intenciones de Tidal, a pesar de las ganas de revolucionar el mundo, pues Tidal finalmente acabó revolucionando nada. Y así es como estamos hoy, en un curioso sistema en el que, por un lado, la industria musical está volviendo una nueva etapa de oro en la que factura más dinero del que había facturado en muchísimos años, en el que está teniendo unos beneficios que hacía muchísimos años que no tenía, al mismo tiempo que los artistas tienen serios problemas para sobrevivir y que están perdiendo el control de su catálogo y el control de su propia distribución. Así que aunque en cierto modo estemos en una nueva vorágine de años dorados económicamente de la industria musical, en cierto modo la industria musical sigue inmersa en una terrible y tortuosa decadencia moral en la que no tiene pinta de que vaya a salir pronto. Así que pues no mucho más. Quería hacer este pequeño repaso de la historia de cómo la música se distribuye hasta la decadencia en la que estamos hoy en día y así lo dejamos, como siempre. Si os ha gustado el vídeo le dais a like, os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día. Chao.